Después de haber concluido nuestra serie que va desde el Adviento hasta la presentación de nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de los puntos que se han estado exponiendo en ellos, hoy retornamos a nuestro tema que hemos establecido. Pensaron, ya se le había olvidado, ¿verdad? No, hermanos, llevamos secuencia, llevamos orden. Y dirán, ya se le olvidó en qué mandamiento vamos. No, hermanos, tampoco se me ha olvidado dónde nos quedamos y dónde debemos retomarlo. Estamos estudiando el quinto mandamiento. Y en este quinto mandamiento hoy vamos a ver el tema de la idea bíblica del oficio. ¿Por qué? Primeramente vayamos al libro de Deuteronomio, que es donde están expuestos los 10 mandamientos. Y en el versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, iba a decir primera de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, nuestro Rey y Señor, venimos ante ti, como siempre, deseosos de conocer tu voluntad, con la actitud, Señor, de escuchar tu voz, a fin de que nuestros espíritus sean reconfortados con el bálsamo de tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones y nuestras inclinaciones también, cómo nuestro cuerpo y nuestra carne, Señor, nos arrastran y tratan de seducirnos a hacer aquellas cosas que no te agradan. Señor, pero tú en tu misericordia has dispuesto que seamos alimentados día a día con el poder de tu palabra, que seamos consolados día a día con las promesas de tu santo evangelio. Señor, te pedimos pues que en esta hora tu Espíritu Santo recoja todas estas palabras santas tuyas, que son verdad, Señor, y sean depositadas en nuestro corazón, que nuestros corazones las atesoren y que nuestras vidas sean transformadas por ellas, que no haya otro deseo en nuestro corazón que el de hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por extraño y obvio que pudiera parecer, estos mandamientos a veces son puestos en cuestionamiento. No son pocas las iglesias, hermanos, donde estos temas se han olvidado ya. Y no son pocos los pastores que nos acusan de ser católicos, en el sentido que ellos lo conocen. Pero los hermanos, nuestros padres de la Reforma, cuando ellos hicieron su apelación de volver a la verdadera iglesia, ellos apelaron al testimonio de la iglesia apostólica y apelaron al testimonio de los padres de la iglesia. Si ustedes ven con cuidado las cartas apostólicas, ustedes verán ahí que se encuentran los 10 mandamientos, no enlistados como los tenemos en Deuteronomio y como los tenemos en Éxodo, pero sí mencionados por cada uno de los apóstoles, de manera que ellos también tomaron la ley. No olvidar que el primer sermón del apóstol Pedro tomó del Antiguo Testamento el libro del profeta Joel y lo expuso ante el pueblo. Entonces la iglesia apostólica iba a la Escritura y no desechó el Antiguo Testamento. Nuestros padres de la Reforma eso hicieron.
volver entonces a las Escrituras. Si uno va a los testimonios de los padres de la iglesia, y es bochornoso, que encuentra uno los sermones de San Juan Crisóstomo y de San Agustín y de otros en bibliotecas católicas, la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, ahí lo encuentra usted. Y si uno lee los sermones de estos padres de la iglesia, ahí va uno a encontrar que ellos exponían los 10 mandamientos, que era parte de sus sermones de predicaciones. El evangelicalismo ha hecho mucho daño a las iglesias reformadas. El fundamentalismo ha hecho mucho daño a nuestras iglesias, hermanos. De tal manera que ahora son pocas las iglesias que se sustentan con la verdadera doctrina. Que hay iglesias que predican, dicen, el amor en lugar de la doctrina, porque la doctrina divide, según ellos. Así que nosotros, hermanos, no estamos descubriendo el hilo negro. Estamos volviendo al testimonio de nuestros padres espirituales. Ellos expusieron la Escritura. Pablo, cuando citó a los ancianos, les recordó: no he rehusado de hablarles de todo el consejo de Dios. Y esa es entonces nuestra tarea como pastores. La parte que vamos a ver hoy es la pregunta número 128. ¿Qué son los pecados que los inferiores cometen contra los superiores? Esto de inmediato, hermanos, nos da escozor, porque eso de superior, eso de inferior, pues no entra en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario moderno. Sobre todo en estos tiempos que los principios de la Revolución Francesa han hecho mella ya en los corazones de muchos cristianos, bajo los términos de libertad, igualdad y fraternidad. Se ha ido entonces al paso de la anarquía. Hay hijos que cuestionan la autoridad de sus padres. ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres?, se preguntan. Sobre todo cuando empiezan sus 15, sus 18 y empiezan ya a ver los errores de sus papás. Sí, son jueces. Y entonces empieza a ver que ya no es el héroe que cuando ella o él tenían 5 años. Empiezan a ver ya sus fallas. ¿Por qué tengo que obedecerlos? Un predicador que se apellida Pur, que nos ha visitado, yo le decía: Pur, mal, pobre hombre, ¿no? Cuando hablaba de la oración, mencionaba: ¿por qué de orar? Si ya el Señor ha decretado lo que se va a hacer. Y entonces el hermano decía: because the Bible says, porque la Biblia lo dice. Bueno, ¿y para qué voy a orar si esto y aquello? Because the Bible says, porque la Biblia lo dice. ¿Por qué hemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres? Sencillamente porque la Biblia lo dice. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, y punto. Frente a la Escritura solo hay una alternativa: obediencia. Con Dios no se puede negociar, con Dios no se puede pactar. Él establece los términos del pacto, no nosotros. Eso lo debemos de tener presente. Eso debería de ser suficiente, hermanos. Mas como al punto nosotros argumentamos, nosotros nos autojustificamos, es necesario entonces, para convencimiento nuestro, porque Dios lo ha dicho, es que abundemos en las explicaciones. Y todavía Dios no se queda corto, porque cuando Él manda que obedezcamos a nuestros padres, sobre de ello nos manda todavía y nos envía una promesa: para que tus días sean prolongados.
para que llegues a viejejito y a viejejita. ¿Sí? Nada más. ¿O quieres morirte ya como estás ahorita para que seas una cadávera guapa? O un cadáver guapo. Bueno, pues esa es tu elección. Bueno, pues órale. Pero aquí está la promesa. Para que tus días sean largos. Y la otra promesa que encontramos aquí, cuando leemos el versículo, para que te vaya bien, ¿sí? Para que no tengas que abrir el periódico y en el nombre de Dios a ver qué dice Leo, o qué dice Virgo. No, aquí está. Solo hay bendición o maldición, no hay buena suerte ni mala suerte. Bendición si estás con Dios y maldición si estás contra Dios. Y punto. Entonces, hermanos, la pregunta que hoy tenemos que ver es la 128. ¿Cuáles son los pecados que los inferiores cometen con los superiores? Y la respuesta que da el catecismo son las siguientes. Dice, los pecados de los inferiores contra los superiores son toda negligencia en los deberes exigidos para con ellos, envidiarlos, menospreciarlos, la rebelión contra sus personas y sus posiciones, maldecirlos, burlarse de ellos, así como todo porte refractario y escandaloso que traiga la vergüenza y la deshonra para los superiores y su gobierno. Vuelvo a insistir. Estos términos suenan cáusticos para nosotros. Arden como si fueran chile en una herida abierta. Porque el hombre moderno no está acostumbrado a oír esto. Cuando expusimos los demás artículos, recordarán, hablamos de la sujeción de la mujer para con el esposo. ¿Yo? Pues si yo gano más que él. Yo, pues si yo soy más inteligente que él. Como que nos suena eso difícil, ¿no? Y no nos cabe. Cuando el empleado tiene que estar sujeto al patrón, el alumno al maestro, pues ¿cómo? Esas palabras no caben ahora, ¿sí? Eso está difícil ahora en el pensamiento del hombre moderno. Pero hermanos, antes de entrar a la discusión, a la explicación de estos puntos de los pecados de los inferiores a los superiores, recordemos el trayecto del testimonio de nuestra iglesia. La pregunta número 1 del catecismo se plantea de esta manera: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿No dice Dios, honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Si le estoy diciendo a mi padre, ese viejo menso, sí hay así, aunque le hablen de usted. Dicen de usted, no sea mensa, mamá. ¿Y de qué sirve que le hable de usted? ¿Sí? Entonces el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y glorificarle significa cumplir con su voluntad. Y cuando le glorificamos, entonces gozamos de Él. La pregunta número 2 del Catecismo Mayor dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él para siempre? La respuesta que da el Catecismo es la siguiente. La pregunta, no olvidemos, ¿qué regla ha dado Dios? La respuesta, la palabra de Dios. No hay vuelta de hoja. Punto. La palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea, no podemos tener preferencia por el Nuevo Testamento.
Y decir, no, el Viejo Testamento es un Dios celoso, un juez que mata, un juez que, etcétera. No, el Antiguo Testamento es un Dios horroroso. En el Nuevo Testamento tenemos un Dios de amor. Todas las Escrituras es inspirada por Dios. Por tanto, nosotros no podemos tener preferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La respuesta entonces dice así: la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla. Insisto, repito, reitero y recalco: es la única regla para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. Dios no ha dejado a nuestra elección que decidamos cómo glorificar a Dios o cómo honrarle. Pero todavía tenemos otro problema. Pero aquí no dice que eso de superiores ni inferiores. Aquí dice nada más a mi papá y a mi mamá, y todos los demás se me van a volar. Esa es nuestra traducción de inmediato. Pero ¿qué decía, hermanos? ¿Qué hizo la Iglesia de la Reforma? La Iglesia de la Reforma volvió al testimonio de la Iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ésta dependía de las Escrituras. La Iglesia de la Reforma volvió a la Iglesia patrística, a su testimonio. ¿Por qué? Porque ésta se apegaba a las Escrituras. Nosotros también tenemos que volver hacia nuestros padres de la Reforma, porque este fue su lema, ¿sí? Sola gratia, sola fide, sola escritura. Solo la Escritura. Y por eso nosotros también apelamos al testimonio de nuestros padres de la Iglesia. No he tenido a la mano el Catecismo de Martín Lutero, pero él trató también los 10 mandamientos. Pero tengo a la mano el Catecismo de Ginebra, que fue unos 3 o 4 años después del Catecismo de Martín Lutero. En el Catecismo de Ginebra, elaborado por Juan Calvino, también enseñando sobre los 10 mandamientos, después de explicar lo que significa honrar a los padres y demás, presenta la siguiente pregunta. Ahí no van de preguntas 1, pregunta 2, pregunta 3, sino simplemente un diálogo maestro-alumno. Nuestros catecismos dicen, pregunta 15, respuesta. Pregunta 20, respuesta. En el Catecismo de Ginebra solo dice maestro, y este pregunta. Alumno, y este responde. Encontramos entonces en el Catecismo de Ginebra, el maestro hace esta pregunta. No hay nada más que decir de este mandamiento. Pongan atención. No hay nada más que decir. O sea, después de explicar qué significa honrar a nuestros padres, qué significa venerar a nuestros padres, qué significa Dios te lo ha mandado, y como era el estilo de Calvino, analizar las Escrituras frase por frase y tilde por tilde. Cuando se ha terminado de explicar cada una de estas frases, honra a tu padre porque Jehová Dios te lo ha mandado, para que tus días sean prolongados, para que, etcétera, etcétera, ahora el maestro pregunta, ¿no hay nada más que decir de este mandamiento? El alumno responde, aunque en este mandamiento solamente estén expresados el padre y la madre, nosotros debemos entender que se refiere a toda autoridad que está sobre nosotros. ¿De dónde sacó esta respuesta Juan Calvino? ¿De la manga de su saco? ¿De la manga de su camisa? No. ¿Qué dice Romanos, por ejemplo, capítulo 13? De las autoridades. Que honremos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 6:4? Le dice a los chamacos, honra a tu padre y a tu madre. Pero también está con los siervos,
Siervos, obedeced a vuestros amos. También va con las esposas. Esposas, sujetaos a vuestros maridos. Entonces ven cómo esa autoridad se extiende. En el Catecismo de Ginebra, entonces, el maestro vuelve a preguntar: ¿cuál es la razón? La respuesta que da el alumno en ese Catecismo de Ginebra dice así: Dios ha querido que también honremos a todo aquel que está en autoridad sobre nosotros. Es decir, la relación padre e hijos, marido y esposa, pastores e iglesias, maestros y alumnos, y etcétera. Y continúa respondiendo: porque no hay autoridad sobre nosotros, ya sean nuestros padres, o príncipes, o gobernadores, que no hayan sido puestos por Dios, a fin de guardar un orden en el mundo. Es lo que decían los apóstoles, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si no hay orden en la casa, hay anarquía. Si el chamaco puede llegar a la hora que quiera, si la hija puede salir a la hora que quiera, ¿dónde está entonces el orden? Si puede hacer lo que quiera, si decide hoy voy a la escuela, si decide hoy no voy a la escuela, ¿dónde está entonces la autoridad del padre? ¿Estará entonces como el tigre o como el león? No, no crean que le hace wow, no, nada más está pintado. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, cuánta responsabilidad y cuántos alcances de la palabra. Y eso no es lo terrible. Lo terrible es que Dios también va a demandar de nosotros que estamos en autoridad. El pastor que es permisivo con tal de que no se le vaya una ovejita, con tal de que no se quede solito, pues entonces permite todo. El consistorio para él no enojar al hermano, para enojar, no, hermanos. Entonces hay un orden. Dios ha establecido un orden. Y esto le llamamos orden, ley cósmico. La Escritura nos demuestra que no hay esfera de la vida en la cual Dios no le haya puesto leyes específicas que se deben de cumplir. Tenemos otro testimonio, hermanos, viniendo un poquito para acá. El Catecismo de Heidelberg, que es más antiguo que el Catecismo de Westminster. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 104, leemos así: ¿qué manda Dios en el quinto mandamiento? Escuchen la respuesta. Que muestre a mi padre y a mi madre y a todos mis superiores honor, amor y fidelidad, que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos, soportando también pacientemente sus flaquezas, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos. Entonces vean esta nube de testigos. No es algo que se nos haya ocurrido apenas ahorita, hermanos. Repito, la pregunta que tenemos que exponer y enseñar y explicar. Pregunta número 128. ¿Cuáles son los pecados que los inferiores cometen con los superiores? Los pecados de los inferiores contra los superiores son toda negligencia en sus deberes exigidos para con ellos, envidiarlos, menospreciarlos, la rebelión contra sus personas y posiciones, maldecirlos, burlarlos, así como todo porte refractario y escandaloso que traiga la vergüenza y la deshonra para los superiores y su gobierno. Y las citas, como siempre, que en su momento vamos a exponer. Pero nada de esto nos dará escozor si entendemos
si tenemos la idea bíblica del oficio. Cuando entendemos que nuestro padre está en oficio, cuando el hijo entiende que su madre está en oficio, entonces podrá entender por qué tiene que obedecerle. Cuando el empleado entiende que su patrón está en oficio, entonces no tendrá problemas en obedecerle. Y así en las demás relaciones, maestro-alumno, etcétera, etcétera. Por eso es menester, antes de exponer esta pregunta del catecismo, tener esa idea de lo que significa el oficio, porque solamente así aprenderemos a amar y a respetar a nuestros hermanos que están en oficio. Porque ciertamente hay igualdad entre los hombres y entre las mujeres, pero hay una diferenciación, y esta es el oficio. Iguales en dignidad, distintos en oficio. Esa es la diferencia. El hombre es una criatura que vive en oficio. Y cuando digo hombre me estoy refiriendo al término escritural de Adam, que Adam significa Ish e Isha. Adam encierra la idea de Ish e Isha. Adam, que traducimos como hombre, significa varón y mujer. Que Dios ve al hombre, lo ve en esa biunidad. No los ve separados ni polarizados. El hombre, para estar completo, necesita su Isha. La mujer, para estar completa, necesita su Ish. Y si no están juntos, Ish e Isha, entonces no hay una plenitud del hombre. Así que cuando decimos que el hombre es una criatura en oficio, nos estamos refiriendo al varón y a la mujer. Esto es algo intrínseco al hecho de pertenecer al linaje humano. El simple hecho de ser humanos ya nos coloca en la situación de oficio. Ya estamos bajo oficio. El término oficio se refiere al lugar y a la tarea que el hombre tiene dentro de la creación. Toda vez que la Escritura lo presenta como un oficial que se desempeña dentro del mundo de Dios. Salmo 8. Versículos del 1 al 9. Empieza con una alabanza el salmista. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para acallar al enemigo y al vengativo. Ahora miren, contemple el arrobamiento del salmista. Cuando veo tus cielos, hermanos, asómense en las noches, no se queden clavadotes ahí con la tele. Salgan, miren, estas noches han estado claritas, con todos y las luces de la ciudad. Vean las estrellas hermosas, el centurión, la osa mayor, la osa menor. De seguro que ni lo saben distinguir. Sí. Nada más saben distinguir quién es Shakira y quién es quién sabe quién. Eso sí, rápido. Entonces, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces dice, digo, pienso, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién soy yo para estar en autoridad, para estar en oficio? ¿Cuántos esposos perdemos esa calidad
porque no sabemos desempeñar nuestro oficio de esposo, nuestro oficio del padre. Y sin embargo, Dios en su misericordia toca el corazón de nuestros hijos y ellos nos ven como sus padres. Toca el corazón de nuestras esposas y ellos nos ven y ellas nos ven como las cabezas de la familia. ¿No eso sería suficiente para nosotros maridos? Decir, oh Jehová, estar sorprendidos que pese a todas nuestras deficiencias, Dios todavía nos está colocando allí en el oficio de padre y de madre y en los demás oficios. Sigue diciendo el salmista, refiriéndose al hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ahora vean el 6. ¿Estamos en plan de turistas por el planeta Tierra? No. Dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí está el buey, aquí está la vaca, aquí está el árbol, aquí está el sol, aquí está el río, aquí está todo. Gobiérnalo, dirígelo, preside sobre de él. Padre, aquí están tus hijos. Gobiérnalos y dirígelos bien. Madre, aquí están tus hijos. Esposo, aquí está tu esposa. Esposa, aquí está tu esposo. Ámalo y respétalo. Sí, había los hermanos que dicen, sí, estoy de acuerdo. Pero también dice lo contrario, ¿verdad? Para con nosotros, hermanos. ¿Sí? Y luego enumera ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. No está repitiendo más que lo que dice Génesis 1, capítulo 1, versículos 15. ¿Sí? Y luego el 26, y luego el 27, y luego el 28. Jehová Dios no había formado aún al hombre para que gobernara la tierra. Ya ahí estaba. Génesis 2:15. Y Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en medio del huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 1:28. Jehová Dios bendijo al hombre y les dijo, multiplicaos y etcétera, henchid la tierra, ¿sí? Sojuzgadla. Entonces el hombre es un hombre en oficio delante de Dios y nos va a pedir cuentas de donde nos puso, de cada uno de nuestros oficios. El oficio, en su sentido más amplio, se refiere al dominio del hombre sobre todo el mundo que Dios le ha dado para su administración. También expresa el hecho de que el hombre ha sido colocado dentro de la creación para desempeñar cierta tarea. Así que, como personas en oficio, los hombres son representantes del Creador del universo. Un padre está representando a Dios en su autoridad. Por eso el hijo debe de obedecer al padre. El término oficio como tal no se encuentra en la Escritura. Sin embargo, la idea de oficio está implícitamente presente en la estela global de la revelación bíblica. La Escritura revela que Dios ha llamado a toda la humanidad como portadores del oficio de la mayordomía dentro de la creación. Eres mayordomo aún de tu perrito, de tu mascota. ¿Lo bañas? ¿Le limpias la popó? ¿Lo llevas a las vacunas? Si le duele la barriguita, ¿lo llevas con el veterinario? ¡Ah, cómo es un perro! No, hermanos, no. Toda la creación de Dios está bajo el cuidado de nosotros. El oficio entonces es un llamamiento universal. ¡Qué vergüenza que mejor Greenpeace esté haciendo algo por la naturaleza! Aquellos defensores de los delfines,
aquellos defensores de los lobos de mar, etcétera, de las focas. Cada ser humano, por igual, ha sido llamado a subyugar, cultivar y cuidar de la creación entera. El mundo no fue creado por el hombre, es de paternidad divina. Los hombres son inquilinos del universo. Luego, la vocación del hombre, es decir, su oficio, es el de cultivar y proteger a la creación entera. Todos los seres humanos, sin excepción, han sido llamados para servir a Dios con todo su corazón. El oficio no es un asunto de elección, sino una tarea encomendada, algo que ha sido otorgado y del cual un día se rendirá cuentas. De manera que estar en oficio significa que el hombre no puede actuar autónomamente. El hombre está bajo la autoridad divina, ya sea en su posición de rebelde o en la condición de súbditos leales al reino de Dios. Juan 19, por ejemplo, podríamos leerlo, si alguien nos ayuda y lee Juan 19, versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El maestro frente a un cainita le dice: tú no tuvieras autoridad sobre mí si no te fuere dado de lo alto. Mi patrón, mi maestro, han sido puestos en autoridad. Eso es lo que tenemos que ver, el oficio del hombre. Cuando entendamos el oficio no vamos a tener problemas para obedecer. En el argot militar se dice: el que obedece nunca se equivoca. Pablo también recuerda, cuando lo citan a testificar, y entonces el sumo sacerdote ordena que le den una bofetada y le dan su bofetada, y se revela Pablo, no, tú pared blanqueada, etcétera, etcétera. Y entonces uno que estaba al lado dice: ¿así le hablas al sumo sacerdote? Yo me imagino que no traía sus vestiduras, por eso no lo reconoció. Pero ¿qué dice inmediatamente Pablo? Perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito, ¿sí? No, ¿cómo dice? No desecharás a tu ungido, no injuriarás a tu ungido. Ese es el reconocimiento de los oficios, hermanos. Eso es lo que debemos de ver primeramente: el hijo en el padre, el esposo, la esposa en el esposo, el alumno en el maestro. Esa es la relación, y así no se nos hace pesado entender esto que acabamos de leer, hermanos. Esto significa, por una parte, que todo lo que haga el hombre, sea cual fuere la actividad a la que se dedique, debe efectuarla pensando en glorificar a Dios con su trabajo. Lo hemos dicho muchas veces: ¿trabajamos por amor a Dios o por amor a la chuleta? Piénselo. ¿Trabajo para servir a mi prójimo o voy correteando el cheque de la quincena? Y a la vez debemos entender que debemos prestar a nuestro servicio a nuestros prójimos, de manera que todo trabajo debe efectuarse en función de relación con Dios y con el prójimo. También es importante reconocer que existe una diversidad de oficios y que todos los hombres son llamados a servir, pero no todos sirven de la misma manera. ¿Sí? Esto es entonces lo que debemos de tener presente. Luego, resulta incongruente
forzar a una persona para que haga una cosa en la que no ha sido llamada por Dios para ejercerla, ya que no ha sido dotada con las habilidades inherentes al cargo que se le pretende dar y autorizar. También resulta dañino autorizar a alguien para ejercer un oficio solamente sobre la base de su fama o en su habilidad para otros oficios. En conclusión, hermanos, ¿qué significa estar en oficio? Porque eso es lo que debemos tener presente para poder entender lo que se nos prohíbe aquí en la pregunta número 128. Estar en oficio significa estar en servicio. Estamos en un constante servicio. Como dicen entre los militares, el soldado es soldado 25 horas de las 24 que tiene el día. Todo trabajo humano debe hacerse en servicio a Dios y en servicio al prójimo. Antes que nada, los hombres son servidores públicos. Sus dones y talentos deben ser puestos al servicio de la comunidad. Asimismo, toda obra humana debe venir a la luz del juicio de la palabra de Dios, tomando en cuenta que la Escritura dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre los moradores de la tierra. Y fíjense bien, atento está a todas sus obras. Subrayen en su Biblia: atento está a todas sus obras. Así que, niños, no piensen que porque su papá no los ve, su mamá no los ve, ya pasó inadvertido lo que ustedes hagan fuera de la ley, porque allí está Dios viéndolos. El hombre está corandeo, siempre frente al rostro de Dios. Así que todo cuanto se haga debe hacerse pensando en aquel a quien se tendrá que dar cuentas de cada uno de sus oficios. Pero tómese en cuenta que solamente a través de la fe en Cristo, las obras humanas, es decir, los oficios, son aceptables delante de Dios. Miremos por último Hebreos, capítulo 13. Versículo 20 y 21. El Dios de paz, que resucitó de los muertos. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra esperanza, que entendamos nuestros respectivos oficios. Solo así estaremos en condiciones de entender que es un pecado de negligencia cuando no cumplimos con los deberes que se nos han exigido, que es un pecado envidiar a quienes están en oficio, que es un pecado despreciar a quienes están en oficio. Yo debería de estar ahí, no él. Que es un pecado de rebelión contra sus personas y posiciones, que es un pecado maldecirlos y burlarse de ellos y todo lo que viene. No se asusten, no les voy a explicar esta pregunta hoy, sino dentro de 8 días. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque ella le da fundamento y significado a lo que hacemos, le da estructura, le da dirección, le da metas. Nuestra vida sí adquiere sentido, Señor,
Nuestra vida así tiene significado, tiene rumbo, tiene dirección, tiene metas. Nuestra vida no está vacía. Gracias, Padre, porque llenas nuestro corazón de tu palabra. Concédenos ahora, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y la dirección de tu poderosa palabra, Señor, ser dirigidos a cumplir fiel y cabalmente tu palabra. En este mandamiento de honrar y obedecer a todos nuestros superiores. En Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.